Bienvenidos a este curso de álgebra lineal. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de matrices. Vamos a dar inicio entonces a lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Bien, el resultado de aprendizaje de esta unidad recordemos que es el siguiente. Utilizar tanto matrices como el álgebra de matrices para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con aplicaciones en problemas de la vida cotidiana. El objetivo de esta clase es calcular la matriz escalonada reducida de una matriz mediante las operaciones elementales por filas. Bien, vamos a considerar los siguientes temas: operaciones elementales por fila y matriz escalonada reducida. Estos son los dos temas que vamos a trabajar en esta parte, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué vamos a entender nosotros por operaciones elementales por fila. Entonces, una operación elemental por fila consiste en llevar a cabo una de las siguientes operaciones a una matriz. Podemos intercambiar filas, podemos intercambiar dos filas de una matriz, ¿ok? Esto se simboliza de esta forma: F, una flechita doble, F sub P, F sub Q. Aquí estamos simbolizando que estamos cambiando la fila P por la fila Q, un intercambio de filas en una matriz. Los intercambios de filas se conocen como una operación elemental. Otra operación elemental es multiplicar o dividir una fila por un número diferente de 0. Por ejemplo, si yo agarro la fila P de una matriz y la multiplico por un lambda que es diferente de 0, nosotros usamos esta notación: lambda por F sub P. Esto indica que estamos multiplicando la fila P por este número lambda. Otra operación elemental es sumar un múltiplo de una fila a otra. Es decir, nosotros multiplicamos una fila Q por un cierto número lambda y ese resultado se la sumamos a la fila P. Esto se conoce como sumar a la fila P un múltiplo de la fila Q, ¿ok? O un número multiplicado por la fila Q. En este caso, cuando tenemos esta notación, solamente nosotros vamos a reemplazar la fila P, ¿ok? Esta fila P es la que va a sufrir modificaciones. Yo hago este cálculo, pero todo este resultado yo lo voy a reemplazar en la fila P. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Estas son las tres únicas operaciones elementales por fila que podemos hacer. Cuando nosotros hablemos de una operación elemental por fila, vamos a hacer referencia a algunas de estas tres operaciones. No hay más operaciones elementales, solo estas tres, ¿ok? Entonces, bueno, imaginemos que tenemos esta matriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la operación elemental un medio por F1? Un medio por F1 es multiplicar fila 1 por un medio. Fila 1, tenemos acá la fila 1 y yo la multiplico por un medio. Cuando yo hago esa operación, obtengo una nueva matriz. ¿Cuál es esa matriz? Es la matriz que tiene, es la misma matriz, excepto que la fila 1 cambió. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la fila 1 yo los dividí entre 2. ¿Ok? Observe que aquí la fila ha cambiado. O, por ejemplo, si a esa misma matriz o a la matriz anterior, yo hago la siguiente operación. A la fila 1 la multiplico por menos 6 y el resultado se lo sumo a la fila 2. Es decir, si yo a la fila 1, acá tengo mi fila 1, ¿verdad? Esta es mi fila 1 arriba, la multiplico por menos 6 y ese resultado se lo sumo a la fila 2. Este proceso lo vamos a hacer, por decirlo así, de la siguiente manera. Menos 6 por este 1 es menos 6, más este 6, observe que coloco aquí el resultado en la fila 2, me da 0. Menos 6 por 2 es menos 12, más este 4 me da menos 8, lo coloco acá. Menos 6 por 3 es menos 18, más 2, menos 16. Menos 6 por 1 es menos 6, más 2, menos 4, acá lo coloco. Menos 6 por 3 es menos 18, más 14 es menos 4. Y observe que obtenemos una modificación en la segunda fila. Entonces, cuando nosotros tenemos
este símbolo indica que estamos multiplicando la fila 1 por menos 6 y el resultado se lo sumo a la fila 2. Esto indica que esta fila es la que va a sufrir modificación. Observe que la fila 2 en la matriz anterior es esta y en la nueva matriz sufrió una modificación. ¿Por qué? Por esta operación que tenemos acá. ¿Bien? Perfecto. Otra operación que podemos hacer a la matriz que hemos obtenido anteriormente es multiplicar la fila 1 por menos 2 y el resultado sumársela a la fila 4. Entonces, observe que cuando yo multiplico esta fila que tengo acá, esta fila la multiplico por menos 2. Eso me da como resultado una nueva fila y esa nueva fila yo la sumo con esta. Observe. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Aquí me aparece este 0. Menos 2 por 2 es menos 4, más 2, menos 2. Aquí está el menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6, menos 2 por 3 es menos 6. Menos 6 más 2, menos 4. Acá está. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Acá está. Menos 2 por 3, menos 6, más 8, 2 positivo. Obtengo una nueva fila. Bien, continuamos. Vamos a considerar la siguiente matriz. La matriz A es una matriz 4×4, como ustedes la ven acá. Tienen esos elementos allí. Entonces, la operación elemental que tenemos acá, F, una flecha doble, F sub 2, flecha doble, F sub 4, sobre A, es decir, sobre la matriz A, ¿qué hace esta operación o qué origina? Pues esto me está diciendo que intercambiar la fila 2 con la fila 4. Es decir, observe, en la matriz A, la fila 2 es 5 menos 5, 1, 2, ¿verdad? Esa fila 2, entonces yo voy a originar una nueva matriz. En esa matriz, esta fila 2, ahora yo la voy a colocar acá como la fila 4. Y la fila 2, que estaba acá, de última, yo la voy a colocar como fila 2. Esto me dice intercambiar fila 2 con fila 4. Eso fue lo que hicimos. Ustedes se dan cuenta que aquí hemos hecho ese intercambio, ¿ok? Entonces aquí aplicamos esta operación. Intercambiar dos filas. Bien, la operación elemental menos 4 por fila 3 sobre esta matriz A que tenemos produce la siguiente matriz. ¿Qué estamos haciendo? A la fila 3 que tenemos acá, yo la voy a multiplicar por menos 4. Y observe, a esta fila, al multiplicarla por menos 4, multiplico cada elemento de esta fila por menos 4 y obtengo estos numeritos que ustedes ven acá, ¿ok? Solo es multiplicar y obtenemos ese resultado. Fíjense que en cada caso estamos originando una nueva matriz. Ya esta matriz es completamente diferente a la anterior, ¿ok? Bueno, ahora la operación elemental F sub 4 más 2F2. ¿Qué hace esta operación? Pues lo que hace es, a la fila 2 yo la voy a multiplicar por 2, ¿verdad? Y luego ese resultado yo lo voy a sumar con la fila 4. ¿Dónde voy a colocar todo ese resultado? Lo voy a colocar en la fila 4, ¿ok? Entonces me queda 2 por 5, 10 más 2, 12, 2 por menos 5, menos 10, menos 1, menos 11, 2 por 1, 2, más 3 son 5 y 2 por 6, 2 por 2 es 4, más 9 es 13. Obtenemos una nueva fila a partir de esta fórmula que tenemos acá o esta operación elemental, ¿ok? Bien, eso que hemos usado nosotros es lo que nosotros conocemos como operaciones elementales por fila. Ahora vamos a ver lo que es una matriz escalonada reducida y cómo hacemos nosotros para obtener esa matriz escalonada reducida. Entonces, una matriz está en forma escalonada reducida cuando esa matriz cumple con las siguientes condiciones. Entonces, la primera condición es que la matriz o las filas de la matriz o las filas cuyos elementos son 0 se encuentran en la parte inferior de la matriz. Es decir, cuando yo veo una matriz y tiene una fila completamente llena de 0, esa fila tiene que estar en la parte inferior.
En cada fila no nula, el primer elemento diferente de 0 es 1. Es decir, cuando yo veo una fila y comienzo a ver sus elementos de izquierda a derecha, el primer numerito que debe aparecer es el 1. Y ese 1 es llamado pivote. Y está ubicado a la derecha del pivote de la fila anterior. Ya vamos a ver un ejemplo. Todos los elementos por encima y por debajo del pivote tienen que ser 0. Bien, entonces con estas condiciones nosotros tenemos que comprobar si algunas matrices son o no son escalonadas reducidas. Por ejemplo, veamos esta matriz. Vamos a verificar que esta matriz es escalonada reducida. Entonces, observe que en cada fila, cuando yo veo cada fila de la matriz, yo puedo observar aquí un número 1. Cuando yo recorro la matriz de izquierda a derecha, en la primera fila yo me consigo este número que es el 1. En la segunda fila este es 0, no me interesa, ahora yo vengo para acá, me consigo este 1. En la tercera fila yo vengo para acá, me consigo este 1. Todos estos son 0, no nos interesa, pero vengo para acá. Y el numerito que sigue después del 0 es el 1. Fíjense que en cada caso el primer numerito no nulo es el 1, ¿ok? Tanto en la segunda como en la tercera fila, ¿ok? El primer numerito que es diferente de 0. Bien, entonces, otra segunda condición, aquí estamos ubicando los pivotes, pero además, ¿qué deben cumplir? Debe cumplir que los numeritos que están por debajo de esos unos y por encima tienen que ser ceros. Observe que aquí todos los que están por debajo son ceros, por arriba y por debajo son ceros, y aquí por arriba y por debajo son ceros. ¿Ok? Y otra condición que debemos verificar es que si hay una fila que está llena de ceros, como en el caso de esta que tenemos acá, entonces esa fila tiene que estar en la parte inferior de la matriz. ¿Ok? Y otra condición es que ustedes se dan cuenta que este numerito está a la derecha del anterior, del pivote anterior. Este 1 se encuentra a la derecha del pivote anterior. Estos son los pivotes. Y esta es una de la condición 2. El pivote de esta fila tiene que estar a la derecha del pivote de la fila anterior. Eso es lo que quiere decir. Con estas condiciones nosotros podemos verificar si una matriz está o no está en forma escalonada reducida. ¿Ok? Entonces, ahora bien, toda matriz nosotros podemos buscarle su escalonada reducida. Es decir, si yo tengo una matriz, yo puedo hacer un proceso hasta obtener una matriz escalonada reducida. El proceso que se hace para yo obtener una matriz escalonada reducida es o son las operaciones elementales por fila. Para yo poder calcular una matriz escalonada reducida, de una cierta matriz, yo necesito hacerle operaciones elementales a esa matriz por filas en cada caso, con las operaciones que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, si yo quiero calcularle la matriz escalonada reducida a esta matriz, es lo siguiente. Primero, yo necesito que este numerito sea 1. Aquí yo quiero que aparezca el 1. Si no aparece el 1, yo tengo dos opciones, o hacer una división o hacer un intercambio de filas. ¿Ok? Esas son las dos opciones que se pueden hacer. Entonces, en este caso, pues tenemos la matriz A, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es intercambiar fila 1 con fila 4, porque yo veo que aquí hay un 1, entonces yo intercambio. Si yo intercambio, observo que me queda esa nueva matriz. La fila 1 la pasé para la parte de abajo y la fila 4 la pasé para la parte de arriba. Bien, ¿qué sigue a continuación? Una vez que yo he calculado este 1, lo que sigue es convertir todos los números que están por debajo, convertirlos en 0. Entonces, en el primer caso, yo voy a modificar esta fila 2. Es decir, yo quiero que aquí aparezca 0. ¿Qué operación elemental voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es multiplicar
primera fila por 1 y el resultado se la sumo a la segunda fila. Recuerde que yo quiero que aquí aparezca un 0. Entonces, la operación es la siguiente. Yo quiero que aquí aparezca un 0. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro la fila 1 y la multiplico por 1, ¿verdad? Porque aquí es donde estoy trabajando con el primer pivote. Y el resultado se la sumo a la fila 2. Observe, fila 2, aquí la tomo, más 1 por fila 1 me sigue dando la fila 1. Cuando yo hago esta suma, observo que este es el resultado. ¿Dónde voy a colocar esta fila? Esta fila la voy a colocar en la segunda, es decir, acá donde ustedes la ven. Entonces ahora el siguiente paso es modificar la fila 3, ¿ok? Ya tengo una segunda matriz. Ahora yo necesito modificar la fila 3. Recordemos que la matriz que tenemos es esta que está acá. Está en la matriz. Yo quiero que aquí aparezca un 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es multiplico la primera fila por menos 2 y el resultado se la sumo a la tercera fila. ¿Por qué? Porque yo quiero que aquí aparezca un 0. Entonces yo lo que voy a hacer es mirar el número que tengo acá y ver qué número tengo que multiplicar a este para que cuando yo lo sume con este me dé 0. Entonces por eso es que colocamos menos 2. Menos 2 por la fila 1, es decir, menos 2 por esta fila, obtenemos esto. Fila 3, ¿quién es? Fila 3 es toda la fila que tenemos acá. Esta es la fila 3. Aquí está la fila 3. Más menos 2 por fila 1. Entonces yo multiplico la fila 1 por menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por 4 es menos 8. Menos 2 por 5 es menos 10. Y menos 2 por menos 9 es 18. Ahora yo procedo a sumar estas dos filas. Cuando yo la sumo me da este resultado. ¿Dónde vamos a colocar este resultado? Por supuesto en la fila 3. Entonces fíjense que nosotros cuando vemos este resultado, ¿qué pueden observar ustedes? Ustedes pueden observar que todos los numeritos que están debajo del 1 son 0. Es decir, este es nuestro primer pivote o este es el pivote de la fila 1. ¿Ok? Bien. Entonces acá podemos tener este resultado. Ahí todos son 0, entonces hemos conseguido nuestro primer pivote. ¿Qué sigue a continuación? A continuación sigue, ahora vamos a trabajar con la segunda fila. Nosotros necesitamos que este número, es decir, cuando yo ahora recorro la segunda fila, yo voy a buscar el primer numerito que sea diferente de 0. Este no me sirve, me concentro con este en la segunda fila. ¿Qué necesito? Que este número se convierta en 1. Eso es lo que yo quiero, que este número se convierta en 1 para que sea mi segundo pivote. Entonces nosotros vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a buscar el segundo pivote. Como les dije, pues yo necesito que ese número sea 1. Entonces, para que sea 1, lo que hacemos es multiplicar toda la fila por un medio. Y entonces, fíjese, obtenemos un medio por 0 es 0, un medio por 2 es 1, un medio por 4 es 2 y un medio por menos 6 es menos 3. Aquí están las cuentas. ¿Dónde voy a colocar este resultado? Por supuesto, en la fila número 2. Entonces, yo obtengo esta nueva matriz. Ahora bien, una vez que yo ya tengo en la mira el segundo pivote, que es este que está acá, una vez que ya lo tenemos en la mira, ahora lo que tenemos que hacer es convertir los números que tenemos encima y debajo del pivote tienen que ser ceros. Es decir, estos numeritos que aparecen acá tienen que ser ceros para que efectivamente sea un pivote. Entonces, tengo que hacer 3 modificaciones. Comenzamos. Modificación en la fila 1. Pues acá está mi matriz. Yo necesito que este 4 desaparezca. Entonces, yo ahora voy a utilizar mi segunda fila. Entonces, tenemos que ver qué número tengo que multiplicar por la fila 2. ¿Para qué? Para que al multiplicar 1 por ese número y sumárselo a este 4, el resultado sea 0. Pues bien, vamos a usar el menos 4. Menos 4 por la fila 2 y le sumamos la fila 1. Es decir, fila 1, ¿quién es? 1, 4, 5, menos 9. Más. Ahora la fila 2 la multiplico por menos 4. Entonces, menos 4
por 0 es 0, menos 4 por 1 es menos 4, menos 4 por 2 es menos 8 y menos 4 por menos 3 es 12. Ahora yo sumo estas dos filas. Si yo sumo estas dos filas, observen que me va a dar este resultado. Recuerde que cuando yo sumo dos filas, estoy sumando término con término, ¿ok? Este con este y así vamos sumando, ¿no? Término a término. Obtengo este resultado. Esta es una nueva fila. ¿En dónde la vamos a colocar? Como yo estoy modificando la fila 1, por supuesto la vamos a colocar en la fila 1. Acá tenemos el resultado. Bien, ahora yo necesito modificar la fila 3. Este menos 11 necesito quitarlo de aquí. Pues bien, nosotros queremos modificar ese menos 11. Nuevamente seguimos utilizando la fila 2 porque estamos trabajando con este pivote o estamos buscando que este número se convierta en pivote. ¿Qué hacemos? Voy a multiplicar la fila 2 por 11 y el resultado se la sumo a la fila 3. Entonces, esta es la operación que tengo que hacer. ¿Quién es la fila 3? Acá está 0 menos 11 menos 10, 21. ¿Quién es la fila 11 por fila 2? Multiplico 11 por fila 2. Acá está el resultado. Ahora procedemos a sumar. Cuando yo sumo, este es el resultado que obtenemos. ¿Dónde voy a colocar esta fila? Obviamente estamos modificando la fila 3. Entonces, la modificación va a ser en la fila 3. Finalmente necesito que este menos 3 también se convierta en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar nuevamente la fila 2. Voy a multiplicar la fila 2 por 3 y se la sumo a él. ¿Por qué? Porque yo sé que 3 por 1 es 3 más 3, 0. Pero yo debo multiplicar toda la fila completa. Entonces hago la operación fila 4 más 3 por fila 2. ¿Quién es la fila 4? 0 menos 3 menos 6, 4. Y voy a multiplicar 3 por la fila 2, es decir, 3 por 0 es 0, 3 por 1 3, 3 por 2 6, 3 por menos 3 menos 9. Sumamos estas dos filas. Al sumarlas me va a dar 0, 0, 0 menos 5. ¿Dónde voy a colocar esta fila? Por supuesto, en la fila número 4. Ya entonces conseguimos el pivote. Fíjese que los números por arriba y por debajo son ceros. Entonces terminamos este segundo pivote. Vamos con el tercer pivote. En el caso del tercer pivote, yo voy a mirar la tercera fila. Entonces, veo que este término de 0 no me interesa, este término de 0 no me interesa. Cuando yo me consigo este término que es diferente de 0, a este término nosotros le vamos a colocar el ojo y este término es el que yo voy a buscar que sea un pivote. Para que sea un pivote necesitamos primero que se convierta en 1. Entonces, a ese término yo lo que voy a hacer es dividir toda la fila entre 12. ¿Para qué? Para que aparezca el 1. Observe, tomamos la fila 4, la fila 3 y la dividimos entre 12 o la multiplicamos por 1 sobre 12. ¿Qué resultado obtenemos? Este resultado. ¿Dónde coloco este resultado? Por supuesto en la fila 3. Ahora, este es el que nosotros estamos mirando para que sea pivote. Entonces, debo modificar la fila 1 y la fila 2 porque quiero que aparezca 0 acá. Aquí ya está el 0, entonces ya no tenemos que hacer un trabajo aquí. El trabajo está en estos dos números. Pues bien, entonces vamos a modificar ese menos 3. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora voy a usar la fila 3 porque en esa fila yo estoy buscando el pivote. Multiplico 3 por la fila 3 y se lo sumo a la fila 1. Observe, el resultado va a ser, vamos, aquí lo hicimos directo, 3 por 0 es 0, más 1 es 1, acá lo coloco. 3 por 0 es 0, más 0 es 0. 3 por 1 es 3, menos 3 es 0. Y 3 por menos 1 es menos 3, más 3 es 0. Aquí tengo este resultado. Bien, ahora yo necesito quitar este 2 o que este 2 se convierta en 0. Entonces, ¿qué hago? Pues yo voy a multiplicar la fila 3, que es la que tengo acá, esta misma fila, la voy a multiplicar por menos 2 y el resultado se la sumo a 2. Entonces, observamos que menos 2 por 0 es 0, más 0 es 0. Aquí aparece el resultado. Menos 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 2 por 1 es menos 2 más 2, 0. Aquí aparece.
Menos 2 por menos 1 es 2 positivo, menos 3, menos 1. Observamos que tenemos este nuevo resultado. Y pues ya ustedes pueden observar que hemos conseguido ceros en la parte superior y en la parte inferior de este 1. Es decir, aquí tenemos el tercer pivote. Y para finalizar, pues nosotros ahora nos concentramos en la cuarta fila. Vamos a buscar el cuarto pivote. Estos no me interesa, me concentro en este número porque es diferente de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir ese número en 1. Bueno, eso quiere decir que nosotros este número, pues vamos a multiplicar toda la fila por menos un quinto. ¿Para qué? Para que aparezca el 1. Entonces, un quinto por 0 es 0, menos un quinto por 0 es 0, por 0 es 0. Menos un quinto por menos 5 es 1. Aparece este 1. ¿Qué queremos hacer? Bueno, entonces vamos a utilizar esta fila ¿para qué? Vamos a utilizar esta fila para convertir este número en 0. ¿Cómo hago? Multiplico esta fila por 1 y se la sumo a la segunda fila. Entonces, aquí está la operación y cuando yo haga la operación, multiplico 1 por 1, menos 1, 0. ¿Qué necesito? Ahora quiero que este menos 1 se convierta en 0. ¿Cómo hacemos? Usamos la fila 4, multiplicamos por 1 y le sumamos la fila 3. Y obtenemos una modificación en la fila número 3. Entonces obtenemos esta matriz que está acá. ¿Qué pueden observar? Que aquí tengo este 1 y encima todos son 0. Ya no puedo buscar más pivotes porque ya se me acabaron las filas. Entonces quiere decir que esta matriz que tenemos acá es la matriz escalonada reducida. Ustedes pueden observar, esta matriz no tiene filas completamente 0, es decir, no existen filas que sean 0, entonces no cumple con, no hay ese tipo de fila, no hay problema por eso, ¿ok? Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes pueden localizar el primer elemento no nulo, el primer elemento diferente de 0 de cada fila es el 1. Ustedes lo pueden verificar acá. Otra cosa que podemos verificar es que este 1 está a la derecha del anterior. Este 1 está a la derecha del anterior. Este 1 está a la derecha del anterior. Y otro aspecto que podemos verificar es que, otro aspecto importante es que todos los numeritos por debajo y por encima de esos 1 todos son 0. Ustedes lo pueden verificar acá, todos son 0. Esta matriz es una matriz escalonada reducida, ¿ok? Y ese es el proceso que nosotros hacemos para calcular la matriz escalonada reducida. Entonces decimos que si esta matriz A tiene estos elementos, entonces la matriz escalonada reducida es la que se presenta acá. Esta es su matriz escalonada reducida. Está la matriz A y está la matriz escalonada reducida. Bien. Bien, una pregunta interesante es la siguiente. ¿Cómo haría el proceso para obtener la matriz escalonada reducida de la matriz 2 menos 4, 6, 4, 5, 6, 1, 3, 2? Y la pregunta es, ¿cuál sería esa matriz resultante cuando se calcula la matriz escalonada reducida? Entonces, no me queda más nada que decirles. Espero que disfruten este video. Cualquier duda, pues sabe que lo pueden comunicar por el grupo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, licenciado.